Hablo después del senador Ernesto Martínez, que venía pidiendo la palabra, Presidenta, si a usted le parece. Sí, bien. Senador Martínez, adelante. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Yo entiendo perfectamente la necesidad política que usted como Presidenta tiene que llevar adelante rápidamente esta ley, que a mi modo de ver está hecha frente a la desgracia, a la urgencia de un año de una sequía importantísima y también de fuertes vientos que no se habían visto. Nosotros acá lo vimos en Córdoba, se quemaron 340.000 hectáreas, entonces podemos hablar con bastante conocimiento del tema. Ahora, quiero que me escuchen todos con todo respeto y humildad en la medida de lo posible. Contrariamente a lo que pretende la ley, que tendría un carácter sancionatorio con aquellas personas que promueven incendios de bosques, campos, humedales, pastizales y todo lo que dice el proyecto, al prohibir el cambio del uso del suelo, en realidad lo que está beneficiando, y esto es para la gente que entiende algo de campo, por eso debió haber pasado por la Comisión de Agricultura también la ley. Si usted le quiere dar una retribución, porque uno legisla para que las cosas no vuelvan a ocurrir en pro del medio ambiente, entonces lo que hay que hacer es impedir el uso del suelo y darle un sentido sancionatorio para que no se utilicen estas malas prácticas que pueden terminar en estas situaciones altamente desgraciadas. Nunca me gusta, pero en este caso lo voy a ejemplificar porque la senadora Sanglum lo hizo en relación a la ciudad de Rosario, que está recibiendo todas las cenizas de las últimas islas de lo que vendría a ser la cola del sur de Entre Ríos. Bueno, el sur de Entre Ríos se utiliza para la ganadería. Y, podrá decirlo el senador De Angelis o no, ahí existe una vieja práctica, que es aquella, como decía, que había que pelarse para que después el pelo creciera más rápido. En realidad termina siendo, por lo menos en mi caso, una fábula. Bueno, ahí, y no digo que sea el caso ahora ni señalo a nadie, también se utiliza a veces quemar controladamente ciertos sectores para que en invierno, por supuesto, en junio, julio, para que luego para la primavera rebrote el pasto verde y el ganado se pueda asentar en ese lugar. Lo que sucede que en una época de viento fuertísimo, eso se va, se hace incontrolable, pasa para el sur, llega a todas las islas del Delta, las Lechiguanas y demás, y Rosario paga con la ceniza. Ahora, si ustedes ven, en la zona núcleo, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, esto no ocurre para nada. Se salpica en la región semiárida del norte de Córdoba, en el norte del país, en la región árida del Chaco. En Corrientes usted mencionaba recién un bosque implantado que es el de Gobernador Virasoro, que era por el viejo tema de la desgravación impositiva. En San Luis también, donde es pie de sierra, que hay agricultura. Entonces, sí, a mí me tocaba. En las zonas de explotación ganadera es donde los incendios se producen. Dejemos los bosques del sur, que son en general parques nacionales, y es una desgracia ahí lo que ocurre porque no hay explotación alguna. Si usted le prohíbe el cambio del uso del suelo en esas zonas ganaderas, concretamente abajo de los montes, o en Virasoro, o en Entre Ríos, donde estábamos hablando, no tiene ningún problema el que hizo el desastre, por imprudente, porque nadie lo hace para destruir su propio campo. Al contrario, seguirá explotando la ganadería. No tiene un sentido sancionatorio. Si usted le impide el uso del suelo, o le pone ciertos años, o le incorporan a las normas ambientales penales, tendrá un sentido de la norma. Así es absolutamente inocuo. Le insisto, el bosque intenta muchas veces racionalmente ser explotado con ganadería por debajo de la arboleda. Y eso tampoco va a cambiar. En 60 años también
intentará renovarse ese monte, también es muy raro, le pueden poner 1000 años, y un bosque implantado al que hacía referencia usted se renueva en 20 años como mínimo, como mínimo. Así que tampoco funciona. Y otro error que yo creo que es por desconocimiento absoluto de estos temas, con buena fe, creyendo que de esta manera las cosas varían o se morigeran, es el artículo referido a las zonas periurbanas. Y le explico por qué, porque en las zonas periurbanas no hay agricultura posible, de ganadería ni hablemos, pero tampoco hay agricultura posible, porque ya sea por leyes nacionales, provinciales o por ordenanzas municipales, no se puede fumigar. El fuego llega ahí a partir de los incendios que se producen fundamentalmente en las zonas de explotación ganadera. Entonces, lejos de evitar, para hacerla clarita, que el fuego llegue a las casas, de esta manera lo están facilitando con la prohibición del cambio del uso del suelo. Si justamente ahí, donde ya no se puede hacer nada agrícola, hay que promover el contrafuego, que son precisamente las viviendas o los barrios que están previendo la llegada de un incendio. Con todo esto, como insisto, respetuosamente les quiero hacer ver que la norma, y no voy al tema jurídico y a los conflictos de competencia y demás, cada zona y cada incendio es algo diferente. En nuestro país esto no puede tomarse uniformemente, es imposible. Ya lo dijo la senadora de Santa Cruz, en su provincia no hay incendios, desde luego, porque una turba patagónica, ¿cómo va a haber incendios? No los hay en la zona donde la agricultura es intensiva, sí lo puede haber tal vez en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde hay fuertes pastizales y hay ganadería, pero no en otro lado. Entonces, el paradigma tiene que ser distinto para hacer la ley. Y más si la vamos a tratar en sesiones extraordinarias, donde por más apuro político que exista, esto va al mes que viene, o a enero o a febrero, si viene el caso, yo creo que bien vale la pena pensar todas estas cosas, hacerla bien, y si la idea es proteger al medio ambiente, entonces sancionar a aquellos que lo atacan. Y termino. Si usted le dice, usted no va a cambiar el uso del suelo por 30 años en la zona periurbana, ya no tiene sentido porque ahí no hay explotación agropecuaria, o por 60 años en las zonas boscosas, no le toca un pelo, lo que le está haciendo es favorecerlo. A medida que el monte se renueve, o que se limpie, o que se lave por la lluvia, volverá ese tipo de ganadería intensiva, si se quiere, o de ese nivel bajo que se utiliza dentro de los montes. La ley no le resuelve nada de eso, sino que termina solidificando lo que no se quiere. Prohíbe el cambio del uso del suelo y el suelo se va a seguir usando precisamente para lo mismo, que es la ganadería. Bueno, intenté cierta claridad para que veamos que las cosas no son tan simples y que si somos verdaderos defensores del ambiente y no defendemos ningún interés particular, ni inmobiliario periurbano, ni rural ganadero, hagamos una buena ley sancionatoria de estas malas prácticas y no esta que termina siendo inocua y simplemente respuesta a un fenómeno del momento. Y cuando se legisla así, se legisla mal porque se responde, le diría, anecdóticamente y no con la profundidad y el estudio que merecen estas cosas. Gracias, senadora, y le propongo no solo los asesores, sino también, si se puede, ampliar el giro, como lo pidió el senador De Ángelis, a la Comisión de Agricultura, y desde luego sacar lo mejor en el periodo de extraordinaria, porque urge también la defensa del ambiente, en lo cual estamos todos de acuerdo. Muchas gracias, presidentas.